a pelo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, Laura y yo, las virtudes, para hablar de los mundos en los que querríamos vivir o algo parecido. Y en realidad nosotras, bueno, vamos a contar un poco, ¿no? Venga, claro. Nosotras somos amigas y residentes en Barcelona y Madrid y tenemos en común varias cosas, pero sobre todo, bueno, muchas cosas, pero nos gusta mucho, pese a no ser gente nostálgica en absoluto, hablar de los años 90, porque consideramos que vivíamos, no sé si mejor, pero vivíamos diferente, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas que queríamos hablar era por qué esos mundos, o sea, por qué el mundo de los años 90 nos retrotrae a algo más seguro. Y yo te quería preguntar también, o sea, te quería preguntar primero por qué crees que tenemos eso en común y qué lecturas son las que te forman. No, eso no lo sé, eso no lo sé, ya lo averiguaremos. Bueno, si tenemos a Bret Easton Ellis como... seguro. Sí. Pero ¿qué lecturas formativas te crean a ti un mundo literario en ese momento? Yo sé que 90. Stephen King es uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Hay muchísima gente, llovía muchísima y todo. A veces, esto es una heroicidad haber venido hasta aquí. Gracias. Bueno, Lucía y yo nos queremos mucho, somos amigas hace un montón de años, no sé de cuántos. No sé. Y de hecho tenemos nuestras bromas que incluso tenemos nombre, nos llamamos a nosotras como personajes de los 90, sí. Como actrices de los 90. Tenemos una coña que luego a lo mejor al final de todo contamos qué nombres son. Cuando hablamos entre nosotras no nos llamamos Lucía y Laura, sino de otra manera. Y que son personajes de los 90. Entonces, yo creo que lo que tenemos... Obviamente vivimos la adolescencia de los años 90, tú más que yo, un poquito antes que tú, de forma más plena, pero yo creo que también yo siempre quería ser mayor, con lo cual creo que, aunque era muy joven cuando murió Kurt Cobain, por ejemplo, tenía 13 años, creo, fue en el 94, tenía 13 años, y yo lo viví como si tuviera 17, no sé, porque ya llevaba años escuchando a Kurt Cobain, ¿no? Y era... No sé, había una sensación en los 90, que creo que es lo que nos gusta, que no solo que no existían los teléfonos móviles y había que llamar a los sitios, sino a la gente, y entonces cuando salías de casa dejabas de existir, cosa que para un escritor es, o para alguien que quiere ser escritor, o alguien que quiere estar en su cabeza, es algo muy satisfactorio y que echamos bastante de menos, las dos. Total. De hecho, intentamos durante una época no mandarnos WhatsApps y nos mandamos cartas. Sí. E incluso intentamos llamarnos simplemente a casa. Sí. Bueno, yo tengo un fijo, ya no, esto es un problema. Sí, esto es un problema. Pero intentamos vivir un poco en los 90, teniendo referentes solo de los 90. Creo que era un mundo bastante más inocente en todos los sentidos, bastante más seguro a nivel sentimental. No lo sé exactamente porque era, pero sí que fue un primer intento, yo creo, de todo eso que ahora se está perfeccionando y mejorando, que era pues no ser exactamente nadie, ¿no? O sea, todo lo que trajeron, incluso no tener la relación romántica, que es algo que hemos hablado bastante, sí. como algo que esclaviza de alguna forma. Sí. En los 90 se intentó despojar de esa idea, ¿no? Se intentó romper la idea del amor y se intentó tirar hacia que los amigos eran mucho más importantes, ¿no? Sostener esa... no romper, ¿no? Que siempre era un poco anticlimático, ¿no? Todas las pelis que nos molan era que el chico y la chica se gustaban desde el capítulo 1 o desde el minuto 1 de la película. Tensión. Y nunca o sea, era muy victoriano, era muy inglés del siglo XIX o XVIII, de nos queremos muchísimo pero preferimos ser amigos. Y decías, venga ya. No, el espectador no quiere que seáis amigos, quiere más cosas. Pero bueno, eso ya, por suerte, ahora está muy evolucionado, pero entonces era como muy infantil. Era muy inocente. No sé, creo que hay una parte que cuando has vivido los 90 como adolescente, esto lo he pensado después, que a ver si estás de acuerdo, que hay una parte de fin del mundo que de hecho se acababa el siglo, ¿no? Y los 90 tienen ese aire que empezó ahí también el tema del ecologismo, empezó a verse como el no future de otra manera, como triste, como diciendo ahora ya no hemos hecho nada. O sea, los de los 70 estaban enfadados, pero en los 90 estaban tristes, porque es como ya no hemos hecho nada, se va a ir el mundo a la mierda, ¿no? O sea, no importa, vistámonos mal, seamos andrajosos, no, deja que te importe todo un pimiento, o sea, nada. Y yo creo que en esa confortabilidad de lo
de la improvisación o lo que sea, ¿no? El no pedirte demasiado o no exigirte demasiado, a nosotras dos que somos personas bastante autoexigentes, nos relaja bastante. Entonces yo creo que ahí hay un tema que podemos tener en común. No sé qué puede ser. Sí, no, estaba pensando en lo que decías, porque para mí hay un paralelismo entre los años 50 y los años 80, o sea, de hecho los 80 repiten estilísticamente a los 50 y en cambio los 90 repiten los 70. Es la idea de hay crisis económica, búsqueda de valores que no sean de consumo, ¿no? Es el único momento en el que la moda es andrajosa después de muchos años de lujo, ¿no? De la búsqueda de mostrar un lujo y una cierta imposibilidad. Bueno, es la primera generación, la de no adolescentes, pero los veinteañeros en los 90, que no van a vivir mejor que sus padres, a diferencia, digamos, dentro de lo que es el sistema americano, ¿no? De que es el sueño americano donde hay como una depresión económica que se traduce en una depresión también global, ¿no? Como la literatura que podemos leer en ese momento es eso, la idea de otra vez miedo a lo nuclear, al fin de la pareja tradicional, de la familia tradicional, todo eso. Sí. Y yo creo que quizás todo eso que es muy depresivo, pero ¿qué es lo que nos gusta a ti y a mí? A mí personalmente creo que es la posibilidad, como todo es tan preciado cuando eres adolescente en un mundo pre-internet, que cuando tú descubres un grupo de música o un escritor o algo que te gusta, estás en una isla, solo tienes ese cassette que te ha grabado alguien y no es una cosa de que viene en los 90, no es esto lo que estoy intentando decir, sino que tu introducción a la cultura era de otra manera. Realmente tú tenías un hilo del que tirar y entonces, claro, no te hacías fan de una canción, te hacías fan de un grupo a muerte, o sea, sabías todo. De hecho, yo lo primero que busqué en internet, cuando mi padre me enseñó que era internet, con un módem de estos en el 98, me dijo, puedes buscar todo el conocimiento del mundo, puedes ir a la biblioteca de Nueva York. Yo puse letras de P.G. Harvey. Read of me, ¿qué dice? O sea, y él era, pero ¿no quieres buscar, no sé, la enciclopedia británica? Y es, no, claramente. Porque llevo escuchando este disco 3 años. Y es un misterio aún. Y es un misterio. Y con los libros, que un poco, imagino que nos han invitado a hablar de literatura, pero creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que descubres un escritor, una escritora en la biblioteca o te cae un libro en las manos y de repente eso es un mundo entero. Por eso pensaba en la idea de mundo, ¿no? Como, igual que tu habitación es un mundo entero con tus pósters, no hay tus compañeros de clase pueden no gustar lo mismo que a ti, puedes estar como sola, a lo mejor carteándote con alguien que está en la otra parte de, yo qué sé, en Galicia, que resulta que le gusta el mismo grupo friki que a ti, ¿no? Y eso es especial, o era especial. Sí, y ahí vamos a los libros que no, me he dado cuenta que no he contestado. Las lecturas de los 90, sí, fue mucho Stephen King, pero en general era todo lo que no sé, empecé ya a mezclar, eran compactos de anagrama, obviamente, que eran muy baratos, y eso hizo mucho por nosotras, yo creo, por todos los que éramos muy lectores. Y era mucho Stephen King. A mí Stephen King, yo creo que el primer amor, o sea, cuando me preguntan siempre por mis novelas de por qué están ambientadas en esto que parece América y el cartón piedra y todo esto, yo pienso, bueno, es que yo viví ahí mucho tiempo. O sea, no solo en las novelas de Stephen King, yo viví dentro de películas y de series de televisión americanas que a mí, y siempre digo lo mismo, pero es así, me parecían más reales que mi vida. O sea, era como las familias eran familias de verdad, no, los padres no estaban todo el día trabajando en la fábrica y volvían a casa tarde y nunca te preguntaban nada, sino que estaban allí, se sentaban, hablaban con sus hijos, los acompañaban a los partidos o no, pero era una gran ofensa que no los acompañasen. Y además siempre ocurría, que esto es algo que tiene mucho el cine de finales de los 80 y de los 90 entero, que para mí el cine es literatura también en muchos sentidos. Yo construyo personajes a veces de forma muy audiovisual y para mí yo creo que nací como escritora en una sala de cine, no tanto leyendo. O sea, antes de saber leer, yo ya creo que quería ser escritora.
Bueno, los personajes eran, o sea, tenían esa vida inocente, eran familias, como decía, no extraordinarias, en el sentido de muy ordinarias, normales y corrientes, a las que de repente les pasaba algo extraordinario, ¿no? Que rompía con todo y era algo mágico. En el fondo, yo no paro de buscar eso en mis libros, porque en la vida lo encuentras muy pocas veces, si lo encuentras. Yo lo intento encontrar cada día, como Mariana Enríquez siempre dice que ella va a los cementerios porque quiere como encontrar eso que busca en sus libros, ¿no? Quiere encontrar de repente que se le aparezca un fantasma o algo así. Y yo siempre voy a esos lugares donde la realidad y la ficción de alguna forma se cruzan. O sea, yo en esa ciudad de Noruega donde encontré esa tienda de souvenirs navideños, para mí en ese momento el pueblo, aquel que decía que Santa Claus veraneaba allí, estaba queriendo creer, un poco como Fox Mulder también, algo muy noventero, que la ficción podía sustituir de alguna forma la realidad o que la podía mejorar. Y yo creo que esas películas y los libros de Stephen King también, porque los libros de Stephen King no dejan de ser, como dice también Mariana, novela social, pero con un elemento fantástico. O sea, está describiendo su mundo y el mundo americano, que en el fondo es el mundo occidental, porque al final América nos invadió de forma culturalmente desde los años 90 de una forma bestial. Bueno, el cerebro nos invadió. Nos invadió el cerebro y somos muy... Yo me recuerdo un profe de historia que nos dijo en clase un día: España es una provincia o es un estado más de Estados Unidos. Y dije, qué maravilla, pues ya está. Soy americana, estupendo. Porque lo dijo por el tema imperialista, ¿no? Estaba el hombre cabreado, pues ya no somos nada, ¿no? Solo vemos sus cines, solo leemos sus libros, solo somos lo que ellos quieren que seamos. Y en el fondo ellos han hecho un estándar que tampoco existe ni siquiera allí, que tiene mucho que ver con esa idea de la sustitución de la realidad por la ficción que me gusta tanto. Y lo han conseguido sobre todo a través del cine, pero la literatura obviamente estaba antes, con lo cual la literatura impulsó ese cine y bueno, le dio una capa. Para mí, yo veo todo el tiempo un barniz. Ellos hacen con la realidad, le dan un barniz y la encantan, ¿no? De alguna forma. Y Stephen King, además de eso, lo que hacía era meter el elemento siniestro, porque el terror solo nos está hablando de las consecuencias. Y cuando eres niño, te va muy bien saber que cualquier cosa que hagas puede tener consecuencias. Me gusta mucho la teoría esta de cuidado, bueno, esta frase mítica de cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo, que viene de La pata de mono, que es un cuento de Jacobs, un tío que se llama Jacobs, que hace cuentos muy divertidos y luego hace cuentos de terror, y que va sobre poder desear algo y pedirlo, ¿no? Y cuando ese algo se vuelve contra ti, ¿qué? Entonces todo lo que haces tiene consecuencias. Entonces Stephen King tenía esas dos cosas, ¿no? Sí, el mundo es fantástico, sí, las familias parece que se quieren o no, o sobreviven como pueden, pero el entorno es más o menos idílico, pero cuidado que el elemento horrible está siempre acechando. Es decir, que no te disguste tanto lo que tienes alrededor, porque cualquier cosa idílica siempre tiene acechando que en el fondo solo eres tú. O sea, es una decisión que vas a tomar mal tomada o lo que sea. Pero bueno, yo sobre todo creo que tengo como lecturas de iniciación de los años 90, mucho Stephen King. Recuerdo leer a Stephen King escuchando No Doubt y ahora no puedo oír los discos de No Doubt sin pasar mucho miedo. Tragic Kingdom para mí es un disco del terror, porque me leí 2 novelas de Stephen King oyéndolo en bucle, por ejemplo. Y entonces, en tu caso, ¿qué lecturas fueron esas en los años 90? Años de formación. De formación. Mira, a mí me pasa, o sea, es curioso porque llegamos como a puntos parecidos por lecturas distintas, pero a mí me pasó que un vecino mío, un vecino de mis padres, que nuestros hijos, o sea, sus hijos, tú lo conoces a Nico y María, vivían en la esquina de mi casa y el padre tenía muchos libros, o sea, era periodista cultural y le llegaban muchos libros. En mi casa había libros, pero no habían los que yo pensaba que me parecían como un poco aburridos, aunque eran buenos libros. Pero entonces ahí fue la primera vez que vi los de Anagrama, los negros, que ya no existen, que era la colección Downtown, que existió durante muy poco tiempo. De hecho, hay gente de Anagrama que no se acuerda de esa colección, que fueron igual 10, 12 libros o 15, y él los tenía todos. Y entonces yo empecé con uno. Primero me leí Menos que cero en casa de mis padres y flipé. Dije, ¿pero esto qué es? Porque además tiene esta cosa de
de pantalla. Los libros de Easton Ellis son como pantallas. Son más que cine, te juegan a la idea de la superficie de las cosas. Y como él es muy lector de Stephen King y es fanático, siempre el mal está dentro de la comunidad, que es lo que más me impresiona a mí de la literatura estadounidense, que la idea de que la pesadilla no es ajena. O sea, no es un tío que viene de Idaho y te mata, no. El que te mata es tu vecino, o es tu padre, ¿sabes? Y eso me fascina, me parecía atroz y fabuloso. Y luego, claro, vi que su siguiente novela estaba publicada en la colección negra y me pareció mucho más sugerente que era Las leyes de la atracción, que me alucinó. Y yo reescribía Las leyes de la atracción en mi casa, yo, sola, ¿no? Me inventaba los nombres y la volvía a escribir. Y luego me leí En Los ángeles sin un plano, fabulosos, Gente fabulosa y Enfermedad social, que son 3 libros que están absolutamente descatalogados y que luego me he leído, que eran novelas que compraron en Anagrama y luego no compraron ninguna más de estos autores, que son buenísimos. Y son novelas que hablan de la sociedad o neoyorquina, de gente joven que sale por la noche, o Los ángeles en un plano es un inglés que se enamora de una playmate cuando está de vacaciones y decide dejar a todo lo que tiene en Inglaterra y irse a vivir a Los Ángeles y no conoce nada. Y todo le parece espantoso, no conduce, entonces tiene que ir en autobús, va a ver a su novia la Playmate, pero claro, trabaja en Playboy y todo es horrible. Y creo que esa mezcla entre la deslocalización de gente que no sabe dónde está, pero que tiene muy presente la idea urbana, ¿no? de lo urbano como algo un poco demoníaco, pero a la vez atrayente, ¿no? Como el capitalismo del cual no puedes salir, pero estás siempre ahí. Y luego, algo que también te quería preguntar, que es precisamente cómo lo que más hemos leído tiene que ver con algo que está traducido. A mí, por ejemplo, el ritmo de lo que yo leía ahí me importaba muchísimo. O sea, sabía que era una traducción, pero me fascinaba de maneras que lo que leía en mi propio idioma no me gustaba igual, aunque luego hay otras lecturas de formación que no han sido estas, ¿no? Pero me acuerdo de leer a Tom Wolfe como el recopilatorio que también en Contraseñas del nuevo periodismo, ahí descubrí a Joan Didion, y hay uno de Tom Wolfe que empieza diciendo, pero los bocaditos de Roquefort y nueces son tan inteligentes. Y yo pensaba, pero ¿cómo puedes empezar una crónica hablando así? Y sabía que tenía un ritmo que no era un ritmo normal, pero a la vez me parecía, yo pensaba, yo quiero hacer esto. O sea, no sé cómo se hace todavía, pero yo lo que quiero hacer es ser sarcástica, que el personaje, ¿sabes? Como que sea plástica. Sí, había una cuestión oral que yo no encontraba en la literatura, no la encontré más tarde en otros escritores, pero esta cosa como un ritmo que era como rock and roll, un poco. Y eso lo encontré cuando te leía a ti, que siempre cuando te conocí me decía, pero parece que escribas traducido, ¿sabes? Y lo encontré y dije, pero escribe como lo que yo he leído con 16 años, ¿sabes? Eso me impresionaba mucho. ¿A ti te pasaba también? Sí, a mí me pasaba igual. Yo tenía la sensación de que, bueno, aparte que por la temática de lo que hablaban los escritores, ahora he estado recordando, y en los 90 yo leí también, o sea, luego de Stephen King me pasé directa a Henry Miller y Bukowski, y luego ya llegó John Fante, pero claro, leí Hubert Selby Jr., que el libro de Última salida para Brooklyn era, Dios mío, ¿en qué clase de mundos puedes llegar a vivir? O sea, y ahí el uso de todo esto, bueno, también somos las dos muy, muy fans de Tom Wolfe, mucho. Sí. Y de Bret Easton Ellis, lo compartimos las dos, pero y Tom Wolfe, o sea, La hoguera de las vanidades, cuando lees ese libro dices, pero ¿cómo puede ser tan perfecto algo, ¿no? Sherman, o sea, ese personaje, esas escenas, porque lo que pasa con los libros, esos libros traducidos, no sé si obviamente esa traducción de los años 80 y 90 me generó a mí, por ejemplo, pero generó un español que no existía. O sea, generó un tipo de español que no existía. Y
y que luego ha dado pues, escritores como yo. O sea, al final las traducciones se dan mucho por hecho que son solo traducciones y que no es literatura española, y lo es, porque está creando escritores. Cuando tú lees una traducción está creando una lengua. Pero sí, tenían esa rapidez casi, bueno, que yo creo que viene, también leí, claro, en esa época también leí Kerouac, que viene un poco no de Kerouac exactamente, pero sí de ciertos inicios de la ruptura del sistema en Estados Unidos, que fueron ellos los que lo rompieron, pero no hay que olvidar que ellos son todos inmigrantes, que es algo que me atraía y no me he dado cuenta hasta muy mayor, que las historias que contaban pues Henry Miller mismo, que sobre todo era gente que quería ser escritora y veía el mundo ya de forma encantada, loca y absurda, las historias me atraían porque las veía mucho más cercanas, pese a todo, pese a ser una chica de una ciudad de las afueras de Barcelona. Me sentía mucho más Henry Miller que Carmen Laforet en muchos sentidos, ¿no? Y eso para mí era extraño. Y la literatura, como dice Alejandro Zambra, no es más que una manera de pertenecer. Entonces yo me agarré a todo eso y me entendí mucho mejor, y a la vez empecé a ver el mundo como por ventanitas, ¿no? Empiezas esto de tuyo, que me flipa, lo de la colección esta negra, que yo solo he leído menos que Cero, pero el de Los Ángeles sin plano me ha traído siempre mucho, porque es un señor que va en autobús por Los Ángeles, que ya es muy difícil porque allí solo puedes ir en coche. Entonces para mí es un libro mítico que claro, no se ve por ningún lugar. No está. No está en ningún sitio. Yo lo tengo, yo te lo paso. Vale. Sí. Pero yo hablo de él. No sabía esto. Ayer mismo hablé de él. No. Sí. Pero para mí es una criatura mitológica ese libro. Bueno, pero yo, bueno, esta colección misma, eso iba a decir, que alumbraban también otras maneras de ser escritor, con las que tú podías sentirte, porque claro, tenías la parte de Stephen King, pero si no te gustaba el terror o te daba miedo, pensabas, yo esto no lo puedo contar. Pero luego cuando todas estas traducciones te alumbraron todas esas otras maneras, al final, como dice Kylie Moran, a veces tú eres una mezcla, o tendrías que poder ser una mezcla de todo lo que te gusta, ¿no? Quieres ser un poco como Courtney Love, pero un poco como Bret Easton Ellis, pero un poco como esto, como el otro. Y yo con la literatura he hecho eso, he cogido esas cosas del inicio de las crónicas de Tom Wolfe y lo hago sin parar y además de forma muy directa, porque en la armonía de lo que debo ser yo por dentro, en mi cerebro, funciona. Y como ahí funciona, tiene sentido por fuera también, ¿no? Y al final, no sé, es mágico, pero es así. O sea, tú piensas, Dios mío, estoy poniendo esto aquí y no sé si, pero luego tiene sentido. ¿Por qué no? Porque persevera. Total. Pero sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que había un ritmo casi, sí, muy musical, en cierto sentido, muy adolescente también, muy valiente, muy no derrotista, muy, no sé, leías los libros porque te hacían sentir más viva en muchos sentidos, aunque fuese un señor que vivía en París y iba por la calle creyendo que no sé qué, era como estar en otro mundo literalmente, y además a través del lenguaje, ¿no? O sea, a través de las palabras que son tuyas, en el fondo son de cualquiera. Sí, además que pasa una cosa, que cuando luego lees lo que has leído traducido, tan joven, lo lees en el original y claro, no te produce el mismo efecto, porque, y fíjate, y habiendo leído cosas, a mí, por ejemplo, hay ciertas cosas que me cuesta, yo leo mucha poesía y cuando leo poesía en inglés, luego la leo traducida y me gusta, pero yo creo que es lo primero que lees en un idioma, solo lo puedes leer en ese idioma. Como nosotras que somos bilingües con el catalán, hay con gente con la que solo puedes hablar en catalán porque te conociste en catalán y ya no puedes cambiar de idioma, pues lo mismo. Y me pasó leyendo a Nora Ephron en inglés y pensé, sí, me gusta, pero esa frase, ahí tiene en Se acabó el pastel, que ahora lo van a reeditar por fin, y que dice, enséñame a una mujer a la que llora mientras caen las hojas de otoño y te enseñaré a una auténtica gilipollas. Y yo digo, mira, eso es genial, o sea, eso no lo puedes, o sea, no suena igual, porque yo ya lo hemos leído así, ¿sabes? Aunque la traducción sea rara, ¿no? Pero...
Y creo que forma a mí lo que me pasa es que creo que nos forma en una oralidad que no es oral porque está escrito, pero que nos genera un oído que tiene mucho que ver con una especie de crónica social literaria, porque es una manera de narrar también, en este caso, a esta sociedad neoyorquina, ¿no?, de los 80 o de Los Ángeles o ese terror de finales de los 80, principios de los 90, que te resuena, para mí es como una voz, como un narrador omnisciente que puede narrar cualquier cosa. Y claro, genera lo que decíamos, la voz de Tom Wolfe en Lo que hay que tener, que empieza riéndose, ¿no?, de decir, ja, siempre venís preguntando lo mismo. Es que es copiar esos inicios, es lo que te genera un ritmo de, venga, empezamos por aquí, ¿no? Y yo, la primera vez que pude salir por salir ya de ese ámbito y ver que se podía hacer de otra manera, o sea, que esta gente, por supuesto, no habían inventado nada, venían de algo anterior. Yo cuando leí, ¿cómo se llama? La Edad de la Inocencia, dije, claro, esta es la voz narradora, es una voz que es una cronista social de finales del 19, pero, o sea, ella lo escribe en el 20 y pico o en el 30 y pico, pero ella está interpretando a su sociedad, como hacen estos. Y lo hace con otro tono, pero también es un tono muy irónico. O luego cuando leí a Manuel Puig, que dije, claro, es que se puede escribir como se habla en nuestro idioma. Pero también era un idioma propio. ¿No? Y te quería preguntar si cuando salimos ya de nuestras primeras lecturas, cuando dijiste, esto viene de aquí, ¿no? Lo que decíamos, Easton Ellis viene de Didion, que viene de Hemingway, que viene de Gertrude Stein, ¿no? O sea, es como cuando descubres a los anteriores, ¿no? Sí, eso es increíble porque en el fondo es una historia de ecos, o sea, no dejas de ser un eco tras otro, ¿no? Y luego ya tú intentas formar parte de ese montón de ecos. A mí eso me fascina. De hecho, intento ir como siempre muy atrás y encontrar dónde está el momento primigenio, porque al final casi todas las grandes novelas, por no decir casi todas, vienen de alguna otra o de la suma de algunas otras. Y cuando empiezas a detectar eso, es muy divertido porque es como hacer una especie de crucigrama en tu cabeza que solo lo sabes tú, pero dices, vale, esto viene de aquí, tal, no sé qué. Seguro que esto lo ha hecho en guiño a tal y luego lo ves y realmente es así. Yo siempre he tenido la sensación, y me lo imagino además como una escena como muy bonita. Yo en aquellas épocas también noventeras tuve un blog y recuerdo haber escrito una cosa ahí como que la gente, era como tu diario, pero la gente lo leía y daba igual entonces. Y recuerdo haber escrito que con ciertos autores me sentía como haber entrado en una fiesta, lo de que decía Zambra de pertenecer en el fondo, donde había una mesa, ¿no?, como mesas de boda, ¿no?, todas juntas y que los que a mí me gustaban o que yo creía que estaba intentando hacer lo que hacían ellos, me habían estado esperando, ¿no?, y tenían una silla para mí. Y eso siempre me pareció una imagen como muy bonita. Y yo pensaba ahí en Douglas Adams o Richard Brautigan o los autores que me gustaban, que me gustan, John Fante. Pero, por ejemplo, con John Fante me pasó que primero descubres que Bukowski viene de John Fante, ¿no? Y dices, vale, pues John Fante es mucho mejor, está vivísimo, es un tío loco. Y luego descubres que John Fante viene de Knut Hamsun. Y lees a Knut Hamsun y dices, bueno, este hombre estaba pero chalao, literalmente. Entonces vas como siempre hacia atrás y probablemente Knut Hamsun venga de algún lugar. Es decir, tú al final solo quieres, o sea, te enamoras tanto de la historia que ha contado alguien que quieres contarla tú o hacer tú tu versión de esa historia o coger una parte de esa historia y llevar. Yo hago eso todo el rato. O sea, mis libros son como trozos de. La señora Potter ya es trozos de quizá 10.000 cosas, es una exageración. Pero el resto a veces son trozos de 6 cosas, de 7 cosas, ¿no? El primero de todos, Bienvenidos a Welcome, era literalmente Duluth de Gore Vidal, pero literal. O sea, incluso a nivel argumental más o menos pasa lo mismo, excepto en el final y en mis cosas de planetas y demás, pero y del escritor que viene del futuro, eso ya viene de otros sitios, pero viene de más Douglas Adams y el absurdo. Pero la parte inicial, yo para mí quería reescribir, pensé, este tío se lo ha pasado tan bien haciendo este libro, yo me lo quiero pasar así de bien. Y bueno, y me doy cuenta que está el mundo lleno de eso. O sea, es todo el rato así. Todos los escritores que te gustan
vienen de algún otro lugar y de algún otro libro en concreto, ¿no? Y no sé tú cuáles, aparte de, no sé, sí. de cuáles te has dado cuenta. Que copio, digamos. O que copias Lo tú. copio mogollón. No, que copias tú. Porque también. Claro. Un poco. Claro. Pero como todos. No todos estamos copiamos. descubriendo aquí nada. Esto No, es así, mirad. Nos O sea, reconocemos. A John Fante, yo conocí a su hijo porque vino, ya se murió Dan Fante, que también era escritor, y lo trajeron a Barcelona para hacer un homenaje y demás, y me contó que él, todos sus libros de su biblioteca los firmaba como Knut Hamsun. O sea, imaginaos el nivel de obsesión de ese señor. Tú y yo no hacemos eso. O sea, yo no firmo los libros como, aunque mi correo es Laura Fante, cuidado. Sí. O sea que bueno, igual, es la hija secreta. Igual estoy ahí. Pero bueno, tú como, o sea, de autores que te diste cuenta que venían de otro libro, bueno, como has dicho, sí. ¿no? Bret Easton Ellis de Didion, que además es muy evidente luego de leer a Didion, dices, wow, claro, toda esa frialdad, pero la frialdad de Didion es como cálida y Bret Easton Ellis le da esa sensación de pantalla, que es otra cosa, que es él, claro. Sí. Pero no sé, alguno más que... Bueno, a mí me pasaba cuando descubrí un poco, también por tradición familiar, la literatura argentina, que me interesó, que era la de Puig, que luego vi, o sea, ves los retazos por ejemplo, en Alan Pauls con el pasado, ¿no? Estas cosas que dices, claro, es que todo viene de... O la literatura... Luego ves las conexiones que Saer, claro, son todos faulknerianos, o sea, todo lo que no es Buenos Aires es Faulkner, porque es campo, vaca, campo, ¿no? Entonces, o selva. Entonces, vas viendo, cuando lees, claro, Puig, Tennessee Williams, a mí me gustaba mucho más la cosa esta teatral, de decir, pero un personaje como Blanche Dubois o todas estas, ¿no? Estas, a mí las mujeres en camisón que aparecen enajenadas en alguna casa, ahí me tienes. Pero en cualquier libro donde haya una reaparecida o una que está en el ático, ¿sabes? Luego con 20 años... ¿Tienes que escribir un libro así? Sí, molaría muchísimo que lo haga. Bueno, sí, puede ser, tienes razón. No, pero luego descubrí a Margaret Atwood con 19 años porque me la pasó una amiga canadiense y La mujer comestible y dije, pero que esto se puede hacer, o sea, esto se puede hacer. Y luego ya leí La novia ladrona y aluciné porque hay una que vuelve de entre los muertos, así, y ya dije, pero esto, o sea, claro. Entonces, para mí lo que yo iba descubriendo no era tanto que también la tradición, porque luego encontré la tradición de la que se venía, sobre todo en Estados Unidos, el gótico sureño, que es a mí lo que más me gusta, por más que estén en Los Ángeles la mitad en gótico sureño. Y luego, de los que me interesan a mí, Joyce Carol Oates, o sea, toda esa gente hace eso. Y luego, ver realmente de dónde... digamos, de cuáles son las tradiciones propias, ¿sabes? Realmente de cuáles son los trozos que... Lo que aprendí es eso, a que había cosas que yo pensaba que no se podían hacer en literatura y que las hacían y las descubres leyendo. Cuando ves que alguien se puede, a mitad de una novela, se introduce como personaje, ¿no? Que dice, no, bueno, y ahora paro de escribir esto y cuento. Ahora mismo estoy cansada, y dices, pero... O sea, que rompe la cuarta pared. Dices, esto se puede hacer, o hacer una novela enteramente de diálogos, o que no haya eso, que no haya narración más allá de los que hablan los personajes, o que, no sé, eso me fascinó y que descubrí que se hacía desde que lo había hecho pues gente en el 1900 o en 1800 y pico. Eso o cuando descubrí a Hawthorne, que también lo descubrí con 20, 21 años, que es que él se pasa el tiempo contando, o a Poe, ¿no? Que se pasan contando pesadillas de una persona del siglo XVI. Y por eso siempre me meto a cabo en las puritanas, porque leía a Hawthorne y dije, este hombre está obsesionado con el siglo XVII, yo también puedo, si puedo, ¿sabes? Yo también quiero estar ahí con las brujas, en Salem y todo eso. Entonces creo que es como que lo bonito es que se te van ampliando los mundos, ¿no? de lo que es posible. Puig te puede hacer un folletín y luego pasar a una receta médica, a un recorte de periódico. Y digo, pero esto, ¿no? ¿Cómo puede ser?
Yo recuerdo eso de John Dos Pasos, por ejemplo, que lo leí también en la adolescencia. Hay una colección de Dasa que yo tenía, bueno, empecé cuando descubrí Henry Miller de repente, y esto de John Dos Pasos que convertía, además como periodista, hacía del periodismo la interrupción de las noticias de la radio, los periódicos, tal. La historia me pareció increíble también. Sí, las formas. Y te iba a decir que el descubrimiento para mí de la mujer comestible también... fue fundamental, pero amiga, tenemos otra cosa en común previa, que es Silvia Plath. El descubrimiento para mí de la campana de cristal, no sé la adolescencia después de los 90, pero la adolescencia de los 90, bueno, era bastante dramática a veces y era todo como... Pues no sé, yo había crecido con el suicidio de gente como Kurt Cobain y demás, ¿no? Pues tú eres un poco suicida o te atrae la idea de lo suicida, ¿no? Toda esa... que ahora no, por suerte creo que no es así. No, sí, ahora hay una cosa que es como la sad girl, que es la chica... ¿También? Sí, que les gusta Fiona Apple... que escuchan canciones tristes, que se visten pues somos como una etiqueta ahora mismo. Y yo leía eso y dije, pero si somos nosotras de con 15 años, claro, o sea, están el rollo emo, pero Silvia Plath, pero sí, chicas enfadadas. Chicas enfadadas. Ahora está otra vez. Y tristes. Pero yo leí ese principio, yo leí el principio de La campana de cristal y pensé, no solo no he leído nunca nada igual, porque también está el descubrimiento de la voz femenina cuando llevas 25.000 años leyendo solo hombres sin darte cuenta, porque solo traducían hombres, lo que más veías eran hombres, no había mujeres por ningún lugar. Y el descubrimiento de una voz femenina que hablaba de lo que tú pensabas de todo el rato, para mí fue increíble. O sea, para mí La campana de cristal es un libro que literalmente me curó en un momento en que yo estaba pues así de triste como la protagonista. Y lo acabé y me curó. O sea, no fue un libro que me hundiese más, sino que me hizo sentir menos sola. Pensé, vale, que esto le pasa a más gente y lo que hay que hacer es, como la protagonista, no hay que dejar que caigan todos los frutos de